Buenos días, hermanos. Gracias a Dios que podemos estar hoy reunidos aquí para alabar, para adorar a nuestro Dios. Y pues estamos celebrando, hermanos, ya comenzando. Hoy es el primer domingo de Adviento. Primer día en donde celebramos. Todavía mañana empieza el día mañana empieza la temporada navideña. Propiamente se nos viene encima. Ya no podemos pensar en otro día, ¿no? Más que el 25 de diciembre. Esta semana decíamos que ya falta un mes para la cena de Navidad. Todavía como que las cosas van muy rápido. Y hoy escuchábamos algunos cantos navideños y el ambiente ya se siente. Sin embargo, hay cosas extrañas, hay cosas raras. Y quisiera que fuésemos a la palabra de Dios, hermanos, con algo en mente. La época navideña tal vez para muchos es la época más hermosa. Para los cristianos es indudablemente que lo debe ser también, porque Jesucristo vino al mundo, Dios se hizo hombre, Dios se encarnó. Y en esta época de Adviento, estos domingos que preceden al 25 de diciembre, la liturgia de la Iglesia pues recomienda que estudiemos algunos pasajes que básicamente lo que viene antes, las profecías acerca de nuestro Señor, tal vez el primero y segundo, el tercer domingo tal vez sobre la Navidad propiamente que se celebró en su época hace 2000 años, y después la perspectiva a futuro. Algunos recomiendan eso. Pero yo creo que la Navidad debe verse también con la perspectiva actual, como estamos viviendo los hombres y mujeres que están viviendo. Ciertamente las profecías son algo importantísimo que nos anuncian y nos hacen ver el plan de Dios para nosotros. Así que vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Isaías 8, versículo 19. Y les voy a leer desde el versículo 19 hasta el capítulo 9, versículo 7. Es decir, les vamos a leer parte de dos capítulos. Isaías 8, 19 hasta el capítulo 9, 7. Dice así la palabra de Dios. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, y levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Capítulo 9, versículo 1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegraron delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo
y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de mañana. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová hará esto. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Vamos a ver. Bendito Padre Celestial, te alabamos, Señor, y te damos gracias por esta palabra que nos das. Permite, Señor, que podamos asimilarla, entenderla, Señor, y realmente pues, ver qué problemas tenemos en nuestra vida y qué estamos haciendo al respecto, Señor. Que estamos dejando que tú hagas al respecto de nuestras vidas, Padre. Te pedimos perdón, pero te pedimos también guía de tu Espíritu Santo para entender lo que tú nos quieres decir el día de hoy en este pasaje, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Como les decía entonces, hoy es el primer domingo de Adviento. Comienzan las celebraciones por el nacimiento del Salvador. ¿Y quién no había oído este pasaje? Tal vez alguno de sus versículos. Tal vez no habían oído el capítulo 8, lo anterior que leímos, pero casi todo el mundo ha oído: un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y esos versículos del final que leímos, del versículos 6, 7 del capítulo 9, pues los conocemos y decimos: es una profecía de Cristo, ¿no es así? Amén. Porque anuncia la llegada del Mesías, pero pues obviamente dice la palabra, dicen algunos teólogos y algunos estudiosos, que el texto sin contexto es pretexto. Entonces pues me puse yo a ver qué decía un poquito antes y qué dice un poquito después. Y ay, hermanos, es difícil. Primero, lo importante de revisarlo, porque encontramos indudablemente un paralelismo relevante entre la época de Isaías y la que estamos viviendo hoy, 2025. La luz que emergió en medio de la oscuridad en los días de Isaías es la misma luz que hoy anunciamos y que el mundo necesita. Isaías, hermanos, podría pararse aquí y ser el predicador contemporáneo más actualizado que hay por la vigencia de su mensaje. Celebramos la Navidad y el nacimiento de Cristo en un ambiente de alegría, pero al observar la realidad global, vemos que como cristianos alrededor nuestro sobreabundan desafíos. Ayer fuimos con mis nietas a llevarlas aquí a la Plaza Grande. Qué enorme adornos pusieron, casi tan de jengibre del tamaño de mi casa. Un árbol pues, altísimo que pasa el techo del centro comercial, o sea, y cuando vi, pues sí, me alegré. Yo, de hecho, yo fui el que recomendé: vamos a verlo, porque las niñas les va a causar impresión. Y Santa Claus, y los caramelos, y las botas. Y ya sentado ahí dije: ¿y dónde quedó Cristo? Ni un adornito, nada mencionaba al niñito de Belén, ni siquiera. Ni un pesebre, ni un burrito, nada. Así que abundan los desafíos, hermanos. El materialismo y la autoindulgencia
Muchas veces el nombre de Jesucristo desvirtúa el verdadero sentido de la festividad. Ya se cruzó el Buen Fin con el Thanksgiving y Navidad y las ofertas están por todos lados, no dejan de llegarnos. Todavía no acabamos de pagar los 24 meses de intereses del año pasado y nos estamos embarcando en los nuevos. Hermanos, la vorágine comercial y material está rebasándonos. ¿Y la figura de Jesús dónde quedó? Está trivializada. Quiere decir, no vale, muchas veces está convertida tal vez en objetos de moda, tal vez por ahí una camiseta, una esferita, algo con lo que comercian, o simplemente no está como ayer. Todo esto contribuye, hermanos, a que pues, la tendencia del pesebre, del nacimiento, desaparece y ya no hay un verdadero interés en el mundo por Jesús. Me acuerdo de aquellas campañas de que decían que Jesús es la razón de la Navidad. En inglés salió esa campaña de Jesus is the reason for the season. Rimaba, pero ya también se olvidó. Hermanos, la necesidad de reconocer al auténtico Salvador es tan grande hoy como lo fue en tiempos de Isaías. Y vemos afuera que sin embargo, a pesar de todo eso, la humanidad sigue buscando un redentor. La humanidad sigue buscando a alguien que corrija las injusticias, alguien que traiga paz. Ya están los resultados de las votaciones. ¿Y se ha conseguido la paz? ¿Se ha conseguido la justicia? Para nada. Al contrario. Y no nomás en México, en todos lados. Dios envió a ese Salvador en el momento oportuno. Cuando la Biblia afirma en Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley, en el cumplimiento perfecto, en el tiempo adecuado, ni un día antes, ni un día después. Isaías predijo este acontecimiento y Pablo lo reafirma en 2 Corintios 6:2, que dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y hoy como entonces es el día de salvación para todos nosotros. A pesar de la evidencia, hermanos, en el mundo de quién es Cristo, hay muchísimos, y en esta época, que continúan rechazándolo y que transforman la celebración de su nacimiento en una ocasión marcada por el materialismo. Sin embargo, es precisamente en ese contexto que el mensaje de Jesucristo debe proclamarse con constancia y fidelidad. Como señala el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 11 y 12, el mundo estaba en él, en el mundo estaba en Jesús, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Y así estamos. Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, anunció la llegada de un gran redentor en medio de un mundo oscuro y desafiante. En la profecía que abarca desde el capítulo 8, donde leímos, hasta el capítulo 9, quiero destacar en esta plática, en esta exposición, en este sermón, 4 aspectos importantes, hermanos. Están ahí en sus notas, dice. 1, la difícil situación del momento, porque estamos viviendo un momento muy difícil. 2, la promesa de nuestro Dios de salvación. 3, la perfección de nuestro Salvador. ¿Quién es nuestro Salvador? Y 4, el carácter completo y pacificador de nuestro Salvador.
Entonces vamos a lo primero. La escena donde se desarrolla, donde Isaías habla y da esta profecía. Está descrita en Segunda de Reyes capítulo 16. No lo vamos a leer, se los dejo de tarea. Pero si ustedes lo leen y lo lean en su casa, van a encontrar que Isaías revela, Isaías se encuentra en una sociedad marcada por la idolatría, por la pérdida de la verdadera adoración. Reinaba en ese momento el rey Acaz. ¿Quién ha oído hablar del rey Acaz? Tal vez el peor rey de todo Israel y de todos los reyes juntos. Este rey Acaz introdujo prácticas no solamente paganas, perversas. Bueno, todo lo pagano es perverso, pero introdujo la adoración a un dios que se llamaba Moloch, al que le sacrificaban niños. Había sacrificios humanos. En el valle de Hinnom, junto a Jerusalén, cerca de donde después fue crucificado el Señor, ahí estaba el horno donde quemaban, el altar de Moloch, y le quemaban a los niños. La superstición y la idolatría prevalecían. Este rey Acaz descuidó tanto el templo que, ¿saben qué? Lo cerraron. Lo clausuraron. Isaías exhortó y advirtió a Acaz, pero el rey persistió en su idolatría, en su camino, guiando al pueblo hacia una adoración a los demonios. La idolatría, según la Biblia, hermanos, no entiendo que es una palabra muy fuerte, adoración a los demonios. Pues sí, si no estás adorando a Dios, entonces ¿a qué estás adorando? A los demonios. Y así lo dice la Biblia. Esto lo encontré también ahora. Yo dije, bueno, no está tan mal, pero sí, pues, no hay grises. No hay grises en la salvación, no hay grises en el camino. Está el camino angosto y el camino ancho. Uno lleva al infierno y el otro lleva al cielo. No hay medios caminos, porque además no hay otro nombre dado en el cielo, dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Todos los demás van directo al infierno. Y en la idolatría, según la Biblia, equivale a la adoración de demonios. Pablo lo confirma en 1 Corintios 10, 19 y 20. O sea, no lo estoy diciendo yo de mi ronco pecho. Esto lo aprendí, la palabra dice Pablo, ¿qué digo pues? ¿El ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Cualquier cosa que no es a Dios es a los demonios. Esa misma afirma también, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Salmo 96:5. Y la palabra ídolos que se usa aquí, que es la palabra hebrea, es demonios, que está traducido al griego como demonae. Adorar cualquier otra cosa que no sea Dios es idolatría, y en última instancia es adoración a los demonios. Entonces, vean ustedes lo que les dice, porque consultarán a los muertos. Vean cómo comienza el pasaje que leímos. Dice, preguntad a quienes, encantadores y adivinos. Así estaba desumido el pueblo de su idolatría, en su necedad. Israel estaba jugando con todo menos con Dios, y consecuentemente estaban adorando a los demonios, y eso es exactamente lo que está sucediendo en el mundo de hoy. La gente está jugando con todo lo que conlleva a los demonios. Esta semana escuchaba yo en el radio
en una estación que me gusta porque pasa música de mi época, padre, yo diría, ¿verdad? Y de repente sale la locutora como que tenemos aquí la visita de una persona que estudió que tanatología y no sé qué tantas otras cosas. No estoy en contra de la tanatología, creo que funciona, pero entre otras cosas, y empezó a decir, no, que para la solución de tus problemas, el código 438, que nos revela que si tú dices, y estás en el estado de angustia y no sé qué, y código 348, y ese código le está diciendo porque el arcángel Miguel ya sabe que ese código significa que tú necesitas no sé qué te pasa. Órale. ¿Y cuál será el 349? Porque es el 348. Y todos los 300 anteriores y los que sigan, pues que no, ella ya le estaba diciendo al arcángel Miguel qué es lo que tenía que hacer. Porque tú le estás diciendo al arcángel Miguel, haz esto. O sea, esa persona no tiene la mínima idea de quién es el arcángel Miguel. Cuando la palabra de Dios dice, nos has hecho a nosotros, los seres humanos, poco menor que los ángeles. De entrada, los ángeles están allá arriba, están en una posición mejor que la nuestra, ¿no es cierto? ¿Ustedes creen que nos van a hacer caso? ¿Que van a recibir órdenes de cualquiera de nosotros? No, ellos solamente reciben órdenes de Dios. Por eso la palabra dice, a sus ángeles mandará. ¿Quién? Dios. Ustedes no, Dios. Entonces no tienen idea de lo que están hablando, de lo que se inventan. Pero están inventándose cultos demoníacos, porque eso es lo que son. Porque los que sí les van a hacer caso, ¿saben quiénes son? Los ángeles caídos, los demonios. Y está sucediendo, está jugando con todo lo que conlleva los demonios, secciones de espiritismo, astrologías, horóscopos, interpretaciones de la escritura, buscando lo sobrenatural de manera carnal, espíritus familiares, medios, hechicerías, magia, todo. En resumen, así como en los días de Isaías, hoy enfrentamos desafíos similares que están en el radio. Ya les decía yo hace tiempo que de repente también se pierden las estaciones y empieza a oír a Juan y Pablo de la no sé qué, que tiene sus consultorios para curar, exorcizar, eliminar y todo eso en el radio. Es el mensaje que está que hay hoy en día, hermanos, y en ese contexto la venida de Cristo y el Evangelio cobran relevancia. ¿Por qué? Porque estos deben ser compartidos con integridad y con esperanza. O sea, debemos dar el Evangelio completo. Y es en contra de ese escenario, de esa situación en la que estamos, de ese mundo donde hay oscuridad, donde hay negrura, donde hay vileza, donde hay pecado, y no solo hay un ambiente anti-Dios, sino también hay un ambiente prosatánico. Y es en contra de ese ambiente, de ese escenario, que Isaías habla de la gloriosa venida del niño Jesús, que es el Salvador que ha nacido del mundo. Y ese es el mensaje que tenemos que predicar. No estamos anunciando esto a un mundo despreocupado, que está en punto muerto, como decíamos, cuando los coches de velocidades que podemos empujar y jalar. No, estamos en un mundo negro, preocupado por los demonios, por la adoración al diablo, igual que estaba Isaías. Y nuestro mensaje llega y debe de llegar justo como el de Isaías. Por eso digo que Isaías pudo haber sido un buen predicador en este siglo. Y con esto en mente, hermanos, revisemos desde el versículo 19 lo que Isaías dice sobre el pueblo. Dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded,
No consultará el pueblo a su Dios, consultará a los muertos por los vivos. O sea, ¿qué no sabe el pueblo consultar a su Dios? ¿Se acuerdan ustedes cuando Saúl trató de consultar a Samuel? Hermanos, así la gente hoy intenta contactar a los que están muertos o a los espíritus. Y esto es lo que estaba sucediendo en Israel. Y estaban, de hecho, comunicándose con quienes, pues no con los muertos, con demonios tal vez. Había una preocupación por ese tipo de mundo, por esa cultura, porque estaban rodeados de esas culturas. ¿Y qué cultura nos está rodeando a nosotros? Son culturas similares. No está ahí la Santa Muerte. No está en nosotros. Vean ustedes cómo en cualquier programa de radio, de televisión, podcast y todo eso, si llega alguien que va a hablar de espiritismo, de tú puedes, de la fuerza te acompaña, de cosas así, es perfectamente bien recibido en cualquier medio de comunicación. Y es entrevistado por los top, pues, ¿cómo dicen aquí? Locutores o artistas o los que sean. Pero ¿quién no ha oído últimamente que hayan invitado al pastor Gutiérrez? O a Jorge Argüello. O a alguien para hablar de Cristo. Está prohibido. No hay ahora una ley que está tratando de evitar que se critique cualquier tipo de esas cosas, no solamente política, ¿no? Sino que no digamos que Satanás es Satanás porque se puede enojar. O sea, estamos en ese ambiente. Entonces, así como había una preocupación por ese mundo, en nuestro mundo hoy también la hay una imagen perfecta y esa oscuridad que nos rodea, que rodeaba ese mundo, está aquí. A veces los cristianos podemos desanimarnos y descorazonarnos por lo que está sucediendo en el mundo. Y el anuncio del Salvador viene a nosotros también como seguridad, hermanos. Y por eso celebramos la Navidad. Pero también viene a aquellos que no conocen a Jesucristo como una respuesta a su búsqueda y al dolor en sus corazones y a la trampa en la que están metidos. Así como cuando algún conejo, coyote, oso, yo no sé si han visto esos clips que de repente un leñador, un cazador, lo que sea, está tratando de librar a un animal salvaje de la trampa mecánica en la que se metió, ¿no? Y tiene que hacer algo y zafar esa prensa con la que le agarra la mano. Así el mensaje de salvación es para liberar a la gente que está en pecado, a la gente que está en angustia, a la gente que está en dolor, atrapada por las garras de Satanás. En nuestro mundo hoy, el reino de las tinieblas se está expandiendo. Hay un aumento fantástico en el crimen. ¿Por qué? Pues porque el demonio está reinando. En la lujuria, el engaño, la depravación moral, el suicidio, la guerra, la homosexualidad, el miedo, el ateísmo, la enfermedad, los trastornos psicóticos, las enfermedades mentales, la opresión demoníaca, la posesión, las drogas, la adicción, las adicciones. Todo lo que escuchamos a diario, hermanos, está controlado por el demonio. ¿Por qué? Porque los hombres están en la oscuridad. Y hay una razón para que los hombres estén en la oscuridad, y está en el versículo 20. Y comienza como un vitoreo, la primera frase. Es una especie de porra, no es una oración, sino son vivas para el testimonio de la ley. Vean ustedes, dicen,
a la ley y al testimonio, a la ley y al testimonio, a la ley y al testimonio de Dios. Y si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O sea, les está hablando de qué tienen que estar leyendo con esas personas que no se restringen a la ley y al testimonio de Dios, sino que inventan otras cosas. Se meten en este lío porque abandonan la verdad de Dios y no están diciendo esto en el versículo 20, lo que deberían de decir, a la ley y al testimonio. Si no están viviendo sobre la base de defender la ley de Dios y el testimonio de Dios, entonces se encuentran en oscuridad, se encuentran en un problema grave. Dice, no les ha amanecido, luz no ha resplandecido sobre ellos. Si no hablan conforme a esta palabra, a la ley y al testimonio, es porque no hay luz en ellos. Si un hombre no reconoce la verdad de la palabra de Dios, está en tinieblas y es un títere de Satanás. Está en la oscuridad, no le ha amanecido. Yo pensé que era un dicho mexicano eso de que no te ha amanecido, pero está aquí en la palabra de Dios. ¿Qué le sucede a las personas que están en esa situación? Versículo 21. Y es un nuevo paralelo perfecto para nuestro día. Fíjense qué dice. Y pasarán por la tierra, ¿cómo van a pasar? Fatigados, hambrientos. Y les acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, buscando. ¿Por qué no ven? Y maldicen a Dios. Y ya no se diga que maldicen a las autoridades, se maldicen a su rey. Acá, ¿cómo están nuestras autoridades? Esa es la imagen de desesperación, ya la tenemos hoy, ¿no es así? ¿Qué sucede cuando una persona simplemente saca a Dios de su existencia? La borra. Cuando borra la ley de Dios y el testimonio de Dios, cuando elimina la revelación, ¿qué sucede? Pues no tiene otra cosa más que estar angustiado y desesperado. Dice, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios y levantarán su rostro en alto. ¿Y qué van a encontrar? Nada. Nada. Y esa es la primera cosa que hacen los hombres. Rechazan al Salvador Dios. Han rechazado la salvación de Dios y están en un total estado de desesperación. Y en lugar de recibir esa salvación, miran hacia arriba y maldicen a Dios. ¿No es lo que está pasando en estos días? Hermanos, desgraciadamente México, desde sus fundamentos, es un pueblo idólatra. Nos preocupamos por nosotros mismos. México tiene miles de ídolos y nunca ha reconocido al verdadero Dios. Como pueblo hemos mirado hacia arriba y hemos maldecido a Dios y a todo lo que represente autoridad y legalidad. Les decía, vean cómo tratamos a las autoridades. No respetamos a la policía. Y mucho menos a los que están más arriba. Por eso nos roban. Hemos maldecido a Dios, hemos eliminado a Dios de nuestra sociedad y lo único que queda es la desesperación total y absoluta. Y eso es lo que había pasado en Israel. Estaban infestados de demonios porque habían desechado a Dios, miraron hacia arriba y maldijeron hacia Dios. Y después de que terminan de mirar hacia arriba, pues ¿a dónde tienen que mirar? Versículo 22. Y miraron a la tierra. Y ahí sí, ¿qué encontraron? Y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en tinieblas. Ese es el contexto en el que estamos, hermanos. México está sumido en tinieblas. Está en tribulación, está en angustia.
¿Cuántas madres buscadoras hay? Permítanme hacerles una pregunta y salió en una encuesta esta semana de México. ¿Cuál es la preocupación más grande de México el día de hoy? De cualquiera. Aunque tengan las autoridades el 70 o el 80% de aprobación. La número uno es la violencia. La número dos es la inseguridad. La número tres es la injusticia. ¿Y a dónde están mirando? Si han eliminado a Dios, están mirando a la tierra y así, sin Dios, lo único que pueden encontrar y contemplar es que México y la tierra se están desmoronando. Y podemos ponernos muy nerviosos porque cada día está más cerca, porque todo se está pudriendo, cada día está más cerca de nosotros. Alguien comentaba hoy en el club que no había sentido nada tan cerca cuando esta semana le avisaron que un hijo de un muy amigo de él había muerto. Y cuando habló y dijo, oye, ¿qué pasó? ¿Qué? Pensó que estaba enfermo. Se lo contaron. Un muchacho, 35 años. Y sus palabras fueron, nunca me había tocado tan cerca. Eso fue lo que dijo. Y entonces nos ponemos muy nerviosos porque cada día nos está más cerca, porque todo se está pudriendo. México ha borrado a Dios de su existencia y eso es lo que tenemos. Entonces vivimos en un mundo que está preocupado por adorar al diablo y se está moviendo directamente al dominio del diablo mismo, porque él es el príncipe de este mundo y está preocupado por la tierra. Los hombres han borrado a Dios totalmente y este es el escenario donde anunciamos la venida de Cristo, el Mesías enviado por Dios, el Salvador del mundo. Los hombres han maldecido a Dios y lo único que queda por hacer es mirar a la tierra y ya vimos lo que encuentran: problemas, oscuridad, tinieblas, angustia. Y el diablo está usando y manipulando cualquier forma o manera que pueda distraer a la gente de mirar al Dios verdadero. Y por eso en esta Navidad vamos al centro comercial, no hay una sola palabra sobre eso, una sola figura que represente la salvación del mundo. Caramelos, casas de jengibre, muñecos, Santa Claus, venados. Nada. El diablo está usando y manipulando todo esto. Son demonios disfrazados. La tierra y el ser humano se están muriendo, están condenados, como el mundo de Isaías. Todo está lejos. ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está la luz? Y es a este mundo negro al que Isaías habla, y es a otro mundo negro al que nosotros tenemos que hablar esta mañana. Y tú y yo hablamos mientras anunciamos a Cristo. Porque hay mensaje, porque hay salvación, porque hay esperanza. Y después de esta patética escena que les he pintado, hermanos, que es realidad, perdonen ustedes, miren ustedes la salvación prometida que Isaías trae a partir del capítulo 9. Mas no habrá siempre oscuridad. Amén. Mas no habrá siempre oscuridad. Para la que ahora está en angustia, mas no habrá siempre oscuridad para México, que esté en angustia. Dice, y pone un ejemplo tremendo, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues el fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles.
¿Qué está diciendo? Primero, que no habrá siempre oscuridad, que realmente están en la oscuridad, pero no siempre habrá. Que realmente están en angustia, pero no siempre habrá. Se acerca un tiempo donde va a terminar. No habrá más tinieblas para la que esté en angustia. ¡Qué maravillosa profecía! La imagen de la miseria se va a disolver y la luz va a aparecer, hermanos. No es diferente al mensaje que tenemos que predicar hoy. Que aunque el mundo permanezca oscuro, la luz de la vida y la salvación puede encenderse en alguna vida que reciba el testimonio y la ley de Dios. Y que finalmente algún día el mundo mismo se iluminará cuando Cristo regrese. Sigue el versículo, como les decía, tal como la aflicción que le vino en este ejemplo, dice que livianamente tocaron la primera vez. Isaías está dando una clase de historia al pueblo. ¿Por qué? Porque Dios castigó tremendamente a Neftalí y a Zabulón, porque reaccionó por el pecado que traían estas tribus y los castigó tremendamente. Poco antes de esta profecía, el rey de Asiria, Tiglat-Pileser, cuyos escritos están ahí en el Museo de Londres, saben que sí existió este señor, y están sus, no sé cómo se llaman, pero sus jeroglíficos, sus escrituras, sus legados, ahí están, y ahí dice, poco antes de esta profecía, él entró y arrasó esa área, la barrió, lo que es la alta y la baja Galilea, alrededor del mar de Galilea, lo que es Zabulón y Neftalí, fue castigado por este monarca asirio por orden de Dios. Y el Espíritu Santo señala que ahora esta pequeña área de Galilea, porque es una pequeña área, va a salir la estrella del día y va a levantarse, donde el amanecer va a aparecer, y sigue el versículo, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los Gentiles. Llenará de gloria. Hermanos, ese pequeño lugar por el camino del mar, el otro lado del Jordán, es una forma de describir las tierras que eran de Zabulón y Neftalí, que está diciendo que ahorita, en el tiempo de Isaías, pues estaba arrasado, y era trágico ver eso, pero Dios va a intervenir y la salvación va a venir. Y mientras que Dios antes había tratado esa área con desprecio a causa de su pecado, le va a llevar una gloria tremenda a esa área. ¿Por qué elige Galilea en lugar de Jerusalén para hacer este gran anuncio? En primer lugar, porque Galilea es un buen ejemplo. Acababa de pasar por esa situación y sería como un gran ejemplo de la ira de Dios. Y así, por contraste, lo que también se elegiría como un gran ejemplo de la misericordia de Dios. Galilea, que acababa de ser arrasada, sería el ejemplo clásico de cómo Dios permite que otras naciones castiguen cuando están en pecado. Que la ira de Dios también después puede traer misericordia en última instancia, y Dios dice que esa área junto al pequeño mar de Galilea, al mar de Tiberias, al pequeño lago, sería el lugar donde la gran salvación comenzaría, donde el rey vendría a Galilea. Y es una profecía bastante asombrosa y bastante específica, porque nadie antes había predicho jamás que el Mesías llegaría a Galilea, porque siempre había sido y es todavía un lugar despreciable. Hoy, por extraño que parezca, hay pocos asentamientos judíos alrededor del mar de Galilea. Hay algunos kibbutz, están los restos de Nazaret, de Canaán, pero no se ha construido casi nada. Lo que sí es que hay mucha población árabe, y el pueblo judío no se ha movido. ¿Por qué? Pues porque es Galilea de los gentiles, entorno despreciable. Galilea siempre ha tenido una mala reputación por ese nombre, y el pueblo judío siempre la ha despreciado. Cuando Jesús llegó, pasó 30 años o más de su vida en Galilea. Como
dijo la profecía de Isaías, cumplió al pie de la letra. Y cuando finalmente llegó a Jerusalén, todos dijeron, ¿puede llegar algo bueno de Galilea, de Nazaret? Si Dios designó a Galilea como ese lugar especial, lo hizo para mostrar en primer lugar que la promesa de salvación no es institucional y no está conectada con la adoración en el templo, y que sería el amanecer de un nuevo tiempo, que Jesucristo vendría y que formaría un nuevo cuerpo y se construiría un nuevo templo que estaría hecho de carne. Jesucristo cumplió la profecía, y cuando vino y limpió el templo, cumplió también otra profecía. Y cuando llegó a Jerusalén, no solamente al área de Galilea, indicando que era más grande que cualquier institución judía y que no era simplemente la provincia de Israel, sino también el Salvador del mundo. Esa es la promesa. Vean ustedes el versículo 2 del capítulo 9. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y es un maravilloso contraste aquí. El profeta de Dios dice que ha estado oscuro, pero la luz amanecerá. Y que la gente que andaba en un mundo oscuro verá la luz, porque Jesucristo vino al mundo. Y la Biblia dice, Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, vino a este mundo. La luz ha amanecido, hermanos, pero desgraciadamente los hombres se han arrastrado de nuevo bajo la roca del rechazo a Jesús. Y siempre ha sido así. A lo largo de toda la historia del hombre, a lo largo de toda la revelación del Antiguo Testamento, que Dios ha revelado la luz del Salvador verdadero, siempre en un escenario de profunda oscuridad. Ya se los había dicho, siempre Dios es un Dios de contrastes. Cuando todo está pésimo por acá, de repente Dios nos da la promesa. Dios nos da el milagro. Cuando peor estaba el pueblo en Egipto, vino Dios al rescate. Cuando la más tremenda de las plagas, vino Dios al rescate. Con la Pascua hermosa. En la misma Génesis, hermanos, cuando Adán y Eva habían acabado de pecar, inmediatamente Dios, después de su pecado, viene la promesa. ¿No dice? Ve aquí tú, te dirá el cacañar, pero tú te dirás en la cabeza. Y Jeremías 23:5 dijo, he aquí, levantaré a David un renuevo justo. Y si vemos los primeros 4 versículos de Jeremías 23, detalla la opresión que sufrían y el pecado en los que estaban en los días de Israel. En Ezequiel capítulo 34 y capítulo 23, lo mismo exactamente. Así que, hermanos, entre más podrido veamos afuera, es el día más perfecto para anunciar que Cristo ha venido al mundo y que hay una luz para la oscuridad de este día y para la oscuridad de los corazones de los hombres. El profeta dijo que la luz brillaría en la oscuridad y así ha sido. Jesús vino como esa luz. Mateo 4, versículos 12 al 16 dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció, hermanos. Que la luz resplandezca alrededor nuestro y que sea también consuelo y soporte para nuestra fe. Jesús ministró en Galilea en cumplimiento directo a la profecía de Isaías, y Galilea estaba oscuro. Y nuestro mundo está oscuro hoy, pero la luz ha amanecido. Así que depende de ustedes y de mí llevar esa luz al mundo y que los hombres respondan. Versículos 3 al 5. Isaías presenta el reino mesiánico.
Estos versículos pueden ser objeto de muchos sermones, así que no me voy a detener tanto, hermanos. Pero hoy los veremos solamente así a ojo de pájaro. El rey venidero finalmente traerá un reino. Y sabemos que cuando el Mesías vino, lo rechazaron. Así que ese reino fue pospuesto para su segunda venida, para la segunda Navidad. Así que aquellos que estaban en ese momento perdieron el reino, lo rechazaron. Jesús les dijo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Y lo rechazaron. Así que los versículos 3, 4 y 5 hablan del reino que está por venir. Dice el 3, y lo leo: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Y aquí me detengo un ratito porque pues yo creo que en ese momento la tierra despreciada de Galilea y los gentiles. Fíjense ustedes que dice: multiplicaste la gente. Cuando Jesús estuvo ahí, ¿cuántos sanó? En Galilea de los gentiles. No tenemos el número, no los podemos contar. Cientos, miles. Pero ¿saben qué pasó? Mientras Jesús estuvo ahí, la población aumentó. Simplemente porque no se murieron. Nacieron los que estaban naciendo, pero los que se iban a morir de 30, 35, 25 niños jóvenes, muchos no se murieron. Yo creo que casi ninguno, porque ahí estaba Jesús. Y al que se iba a morir, lo sanó. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, pues que no. Si hasta pan no alimentó a 3,000 y a 5,000, ¿en dónde? A las orillas del mar de Galilea. Se alegraron delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reportan despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado de sangre serán quemados pasto del fuego. Y esta era una costumbre que tenían los ejércitos cuando tenían victoria. Todo lo quemaban porque ya habían agarrado los despojos y tenían botín para estrenar todo lo que quisieran. El reino está por venir, hermanos. Alegría, regocijo, victoria y el fin de toda guerra, paz. El reino del Mesías que Israel perdió, pero que aún está por venir cuando Él regrese de nuevo. Por eso digo, la segunda Navidad, cuando Dios venga de nuevo. Solo que cuando llegue esta nueva venida, esta Navidad 2, el mundo ya no tendrá oportunidades para comentar o para celebrar. El mundo se va a someter a su Rey y a su Señor. Quiera o no, y toda rodilla se doblará. Y todos serán juzgados. Y la justicia se impartirá correctamente. Y habrá paz. Así que cuando llegamos a los versículos 6 y 7, llegamos a la distinción del Mesías, el Salvador del mundo, y miramos al Salvador perfecto. Hemos visto pues la escena patética, la salvación prometida, y ahora veamos al Salvador que vino y a quien anunciamos al mundo oscuro hoy. Dice el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estos son títulos inusuales para un bebé. ¿Quién le va a poner a un bebé admirable consejero? Pues si no sabe ni hablar. Pero está aquí el Rey, el Salvador perfecto. Y veamos ahora las perfecciones de ese Rey. En primer lugar dice, un niño nos ha nacido. Y eso nos habla de su humanidad. Jesús fue un ser humano real. Fue un hombre. El escritor de los Hebreos dice que fue tan humano como cualquier hombre. Pablo dijo en Filipenses 2, se humilló a sí mismo y fue hallado en forma de hombre.
Hebreos dice, fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, pero sin mancha, sin pecado. Debido a que fue humano y porque sintió lo que sentimos y porque sufrió lo que sufrimos, Él es capaz de socorrernos, Él es capaz de ser compasivo con nosotros, es un sumo sacerdote fiel y comprensivo. Fue hombre y tenía que ser hombre porque tenía que morir. En lugar del hombre. Tenía que llevar el pecado del hombre, tenía que sentir el dolor del hombre. Así que fue un hombre. Pero más que solo un hombre, la segunda frase dice, un hijo nos es dado. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. ¿Cómo está eso? A ver, ¿qué es un trabalenguas o qué? ¿Nacido qué? Dado. ¿Dado por quién? Por Dios. Esa es su deidad. No solo fue hombre, fue Dios. Fue divino en forma humana porque tenía que ser Dios, ¿no es así? Porque tenía que ser hombre para llevar el pecado del hombre, pero tenía que ser Dios para derrotar al pecado y para derrotar a la muerte. En el capítulo 7, versículo 14 de Isaías también profetizó, por tanto, el Señor mismo les dará una señal. ¿Qué dice? He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Y qué dice más? Y llamará su nombre, que es Dios con nosotros. Eso es lo que significa, hermano. Dios con nosotros. ¿Quién fue Jesucristo? Dios con nosotros. Dios en forma humana. Dios dijo de Jesucristo, tú eres mi Hijo amado. El Hijo nos es dado, ese es el Hijo amado de Dios. Tenía que ser Dios, tenía que ser hombre. No fue un niño ordinario, es el Hijo nacido de una Virgen, concebido por el Espíritu Santo. Es Él quien es la luz en la oscuridad. Él es quien es la esperanza que destroza la desesperación. Este niño nacido, este Hijo dado, es el perfecto Dios. Hermanos, Él es la única esperanza para nuestro mundo oscuro. Pero los hombres no saben quién es el bebé de Belén. Y ya no lo anuncian en Navidad. Él es la promesa de las edades, el Santo de Israel, el deseo de las naciones, el Rey de paz, la luz de la oscuridad de la historia, el cumplimiento de las esperanzas de cada hombre. Él es el Salvador perfecto. Y el mundo lo esconde, no se acuerda de Él. Ese niño del que los hombres se burlan, porque ahora sí pasa también, que muchos se ríen y que muchos rinden homenajes incluso hipócritas. No sé quién algo hablar de los famosos, el Niñopa en Xochimilco. Una tradición hipócrita, aberrante, que quiere representar al niño Dios. El famoso día de los tamales. Pero ¿quién es ese niño Dios? Y sus perfecciones están indicadas por los nombres que Isaías dice. Y ustedes se la saben también. Dice, Él es admirable consejero. Y para mí son dos palabras juntas que deben ir ahí, porque es un consejero maravilloso. Los hombres de hoy buscan sabiduría, ¿no es así? ¿Cuántos usan el ChatGPT? La inteligencia artificial. ¿Sabe de qué estoy hablando? También. ¿Quién usa por ahí cómo se llama el de Google? Gemini. El de Microsoft es Copilot. Son inteligencias y son buenas, yo también las he usado. Sirven. Y hoy el mundo está buscando inteligencias y cosas
tremendas, porque buscan respuestas. Pero yo sí me he traumado a veces con el ChatGPT y con el Copilot, porque no me dicen lo que yo quiero saber, o no hacen lo que yo quiero que hagan. Pero tener un admirable consejero donde puedo encontrar todas las respuestas que estoy buscando, donde puedo encontrar el significado de mi vida, donde busco soluciones y encuentro soluciones a mis problemas, pues ese es el admirable consejero. ¿Para qué quiero ir a psicólogos, psiquiatras, analistas, consejeros, expertos, coaches de vida, inteligencias artificiales y todo eso que hay en el mundo que te está ofreciendo hoy para solucionar y facilitarte tu vida, que al final nada más te la complican? Hermanos, no busquemos demonios. Nunca tienen que ofrecer ayuda. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice: ¿está buscando un consejero admirable? Te ofrezco a Jesucristo, al Hijo de Dios, al admirable consejero que se la sabe de todas. Él sabe todo. ¿No les gustaría tener un consejero que supiera todo? Hermanos, pues lo tienen. Él sabe todo sobre ustedes, Él sabe todas las necesidades de su corazón y de su alma. Él sabe cómo responderlas. Él sabe lo que es mejor para ustedes, sabe cómo resolver sus problemas. Él les va a dar el mejor consejo. No es como Satanás, que es el padre de mentiras y que juega siempre con sus técnicas que solamente oscurecen y entenebrecen las cosas. Jesucristo es una maravilla de consejero, pero además es uno que es constantemente fiel, que nunca nos abandona, que nunca nos deja. Él está ahí todo el tiempo aconsejándonos en cada momento de vigilia, de día o de noche. Y además, más que un solo consejero, para hacer las cosas necesitamos ¿qué? Energía, voluntad y carácter. Y eso está en el segundo nombre, porque dice admirable consejero. ¿Qué más? ¿Dios qué? ¿Qué tan fuerte? Omnipotente, todo lo puede. No solo nos puede decir qué hacer, sino nos puede dar la energía, la voluntad y el carácter para hacerlo. ¿No es genial eso? Hermanos, yo me frustro a veces porque muchas veces me dicen: oye, ¿qué hago con esto? Pues mira, te aconsejo que hagas. Oye, ¿y tú crees que haces esto? Oye, tú no, mejor haces esto. ¿Ustedes saben cuántas personas han seguido mis consejos? Cero. Creo que el 99.99999% no han seguido mis consejos. Tal vez algunos sí, qué bueno. Pero es frustrante, porque luego le preguntas: oye, ¿cómo vas con eso? Es que no puede hacerlo. Y usted sigue en su angustia, en su pecado. Y así pasa con las consejerías pastorales. Esa es la mayor frustración de la consejería pastoral. La gente no sigue los consejos. ¿Por qué? Por la falta de voluntad, la falta de fuerza y la falta de carácter. Pero eso Dios te lo da cuando tienes a un Dios fuerte. A un Dios fuerte. Él nos muestra qué hacer, cómo hacer, nos da energía, nos da carácter, nos da voluntad. Hermano, Él es el Salvador. El consejo solo puede llegar hasta cierto punto, pero se detiene en el punto del poder y de la sed, y es ahí donde entra el Dios fuerte. No solo nos aconseja, sino que tiene pleno poder divino para actuar en nuestro carácter. Tiene poder de resurrección, por eso nos ha hecho nuevas criaturas. Poder creativo en nosotros. Este niño nacido, este hijo dado, este don inefable de Dios,
nos es dado para expresar su poder. Él es capaz de derrotar al pecado, destruir a Satanás, matar a la muerte, arrebatar a los hombres del infierno, sanar, resucitar de los muertos, responder la oración. ¿Cuántas oraciones nos respondió esta semana? Y hermanos, algún día regresará en plena expresión de su poder. Él es capaz de redimir al hombre, de someter la tierra y todos sus reinos y de reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el poder detrás del poder. Y todo ese poder, hermanos, se mueve en favor de nosotros. Cuando le amamos y cuando lo conocemos, cuando lo aceptamos y cuando nos sometemos a Él. Así que un mundo negro y los corazones negros de los hombres sin Dios es donde vamos a anunciar este nombre, este Salvador, este niño que nació, no solo un bebé pegado en la frente de una tarjeta postal que ya ni siquiera se usa, no un truco publicitario o de marketing. Nosotros estamos anunciando al Hijo del Dios vivo, al Hijo vivo que es consejero fiel, que es admirable, que es Dios fuerte, pero que además, hermanos, y esto es hermosísimo, es Padre eterno. Yo me acordaba de mi papá y decía, qué feliz sería mi papá, qué feliz sería mi papá, pero pues él no es eterno, no fue eterno, después. Pero mi Padre que está en los cielos cuida de mis nietos. No solo los ve, los cuida, porque caray que se necesita cuidado. Pero Él es un Padre eterno y nos estamos omitiendo muchas cosas para poder decir, pero Él es el Padre de la eternidad. Es lo que dice el hebreo. Él es Hijo y Padre. Es Hijo en el tiempo, pero en la eternidad Él es el Padre. Es Hijo del tiempo y Padre de la atemporalidad. Jesucristo mismo engendró la eternidad. Es un pensamiento pesado, raro, pero Él engendró la eternidad, Él engendró la vida eterna para todos nosotros. Con su muerte y su resurrección nos dio vida eterna para todos los que creen, y ese es el significado principal de lo que dice Isaías. Padre eterno, Padre de la eternidad. Él es para ti y para mí, quienes lo amamos y lo recibimos, la fuente de la vida eterna. Todo aquel que cree en Él no se pierda, más que tenga vida eterna. No es un bebé común, tiene la eternidad en sus manos. De eternidad en eternidad, Él es Dios. Ese tierno bebé es el Padre de nuestra eternidad, hermanos. Y en cuarto lugar se le llama también Príncipe de Paz. Y su reino es paz. Se viene a traer paz de tres maneras, ya lo hemos visto, por eso tampoco vamos a ahondar mucho en esto, pero ¿se acuerdan que lo vimos ya una vez? Primero, da paz entre el hombre y Dios. Cuando vienes a Jesucristo, tu guerra con Dios termina. La rebelión termina y estás en paz con Dios. Romanos 5. Por ahí deben tener sus notas. Segundo, Él pone paz en tu corazón. Un descanso interior. Filipenses 4:4 dice, la paz que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento. ¿Cómo es que estás durmiendo? Le dicen los apóstoles a Jesús en la barca que está a punto de hundirse, pues mi paz sobrepasa todo entendimiento. Y así en medio de la angustia y las tinieblas, el afán y la ansiedad y todo lo que nos rodea, hasta roncamos, hermanos, Dios de Dios. Él pone paz en tu corazón, descanso interior. Tercero, Él va a regresar algún día para traer un reino de paz donde reinará como príncipe y como rey. Por eso Pablo dice en Efesios 2:14, Él es nuestra paz.
Él es nuestra paz. Eso es lo que los hombres desean. Hermanos, hoy mucha gente tiene que tomar los anuncios. El éxito que tienen los tés. Nunca hay en el súper el famoso té pasiflora. No hay, están los anaqueles vacíos, lo llenan y se acaba porque la gente no puede dormir. Ya no se diga el famoso diazepam y todas esas medicinas que te venden en la farmacia para dormir, porque la gente no puede dormir. Y hermanos, yo en paz me acostaré y así mismo ya me dormí. Porque solo tú, Jehová, me harás estar confiado y en paz. Él es nuestra paz. Y eso es lo que la gente desea. ¿Qué desean los hombres? Quieren consejo sabio. Quieren poder vencer y ser victoriosos. Quieren vida eterna. Quieren saber que hay vida después de la muerte. Y quieren paz en sus corazones y no la tienen. Y en nosotros sí, hermanos, eso es lo que anunciamos. No es casualidad que sus nombres, los nombres de Jesucristo, de esta profecía, cumplan con todos los deseos del hombre. Él es el deseo de las naciones. Él es el consejero admirable que necesitas para cada prueba de tu vida. Él es el Dios poderoso que puede sacarte de toda prueba y arrebatarte para la victoria. Él es el Padre eterno que te da la vida eterna. Él es el príncipe de paz, que no solamente siembra paz en tu corazón, sino que hace la paz entre tú y Dios y va a estar contigo y te llevará a reinar con Él para siempre en su reino de paz. Este es ese niño, este es ese bebé, este es el Salvador perfecto. Y por último, Él es el soberano de todo el mundo y de toda la creación, porque dice desde el versículo 6, y cuando dice el versículo 7, dice, y el principado sobre su hombro, se refiere al gobierno de la tierra, no solamente al gobierno de tu vida, sino es al gobierno final, el reinado final del Mesías, el soberano pacífico, en donde el aumento de su gobierno y su paz no tendrán fin. Es el reino eterno de paz. Dice el versículo 7, lo dilatado, o sea, lo enorme, lo gigante, lo tremendo de su imperio y la paz no tendrán que límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. ¿Y quién lo va a hacer? El sello de Jehová de los ejércitos. Ese es el sello de esta profecía. Si tienen dudas, ¿sabe quién la firma? El sello de Jehová. Él tiene derecho a gobernar. Él es el heredero. La gente siempre dice, ¿y cuándo se impartirá justicia como debe ser? ¿Cuándo recibiremos lo que nos corresponde? ¿Cuánto tarda un juicio aquí en la ciudad, en nuestro país, en nuestro estado? Meses, años. Hay abogados que empiezan su carrera y cuando terminan todavía no acaban el juicio que llevaban. ¿Por qué ganan? Y ya son, no sé, pero años llevan los juicios. Pero viene un reino y Jesucristo reinará con justicia y con rectitud. Y la justicia será inminente e inmediata. Viene un rey que tiene derecho a gobernar, que ofreció su reino una vez y lo clavaron en la cruz, pero va a regresar y va a traer a su reino y será traído y establecido en la tierra. Hermano, la pregunta final: ¿te gustaría ser parte de ese reino? Solo quienes lo conocen y lo aman serán parte de ese reino. Así que permítanme terminar seleccionando dos palabras del versículo 6 que se repiten dos veces. Dice, nos es, así, nos es dado. Quiere decir, nos es para nosotros
para nosotros. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ese nos, ¿a quién se le da ese niño? ¿A todos? No. Solamente a nosotros, los que creemos. Isaías se dirigió en esta profecía especialmente al remanente piadoso de Israel. No hay salvador, no hay esperanza, no hay paz, no hay vida eterna, no hay gran poder ni consejo sabio para quienes no reciben y creen en Jesucristo. Así que quieres ser parte del nos es. ¿Quieres que sea para nosotros? ¿Te quieres sumar con nosotros? ¿Te quieres poner la camiseta? Contra las oscuridades del mundo, hermanos, tenemos que ofrecer lo que Isaías ofreció. Solo que ya no es en el futuro, es en el presente. El Salvador ha nacido. Así que, hermanos, si lo quieres recibir, recíbelo hoy. Hoy es el día de salvación. Amén. Amén. Vamos a ver. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este mensaje, Padre, por esta palabra que nos traes a todos nosotros. Te pedimos que podamos hacer que tu luz resplandezca en este mundo de oscuridad. Que tu luz continúe, Señor, brillando en este lugar. Y que muchos en la oscuridad puedan ver esa luz y puedan dirigirse aquí y conocerte y aceptarte y ser parte de ese reino, Señor. Permite que podamos nosotros también. Y, Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos que pueda estar seguro que es parte de ese reino, que es parte de ese reino. Que puede, Señor, estar gozando ya de esa paz, de ese poder, de ese consejo, Señor, de esa eternidad desde hoy. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga.